Un saludo familia, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Hay que deciros que este es el vídeo de fuera, o sea, que se acaba la temporada en Caja de Pandora de junio, pero aquí con el doctor vamos a estar también, no veréis en julio y en agosto igualmente, haciendo algún vídeo, o sea que no os preocupéis, que el doctor Ángel Luis Fernández va a estar con nosotros toda la temporada del año, ¿no? O sea, no sufran, no sufran. En la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto del doctor Ángel Luis Fernández, donde tenéis su página web, su correo, el Facebook y también tenéis el de Aulas Pandora, o sea, es decir, el enlace de Aulas Pandora con todos sus talleres para que los podáis ir haciendo durante todo el año y para ya, bueno, en unos días tendremos ya pues la presentación del próximo, que será el de julio y luego el de agosto del tema, ¿no? Para que podáis entrar ya, verlo, reservarlo y bueno, clic. Dicho esto, los que estáis en YouTube, dadle al like, nos ayudáis a posicionar. Los que estáis en las 8 plataformas donde emitimos en directo, ese enlace lo comparten y así llega más gente. Nos pueden ver de aquí un ratito por si no nos pueden ver ahora. Y nada, nos vamos ya para República Dominicana. A ver qué pasa por allí. ¿Qué tal, doctor Ángel? Hola Luis, un abrazote fuerte. ¿Qué tal? Has elegido un temazo, para cerrar temporada. Sí, lo que pasa es que, vamos, está un poco el tiempo, ¿no? Yo creo que había que organizar en algún momento un encuentro solamente para hablar de esto, porque este tema de Atlantis daría para hablar un día entero, ¿no? De repente un día nos animamos y hacemos un maratón para hablar de este tema puntual, porque curiosamente tampoco hay mucha información, fíjate. No hay mucha información, o sea, te pones a buscar en un momento dado y no hay mucha información, increíblemente. Mira, a mí hay un libro que me ha gustado mucho, que es este, no sé si lo has leído, te lo voy a poner aquí para que lo puedas ver. El reino de los... No, ni lo conozco. Pues este es un paisano tuyo, es ahí del norte, creo que Ajá, de Cantabria me parece, pero no estoy seguro, ¿no? sí, Gelman, historiador nacido en Santander, ciudad donde sigue residiendo. en Santander. Mándame la referencia. Te mando una fotico, Sácale ¿vale? una foto y me Sí. la envías. Sí, qué interesante. Este está muy bueno porque, o sea, es certero. Por lo que he podido leer yo, es muy bueno, muy bueno. Qué bien. Qué bien. Pues nada, Empezamos. Atlantis. estamos cuando quieras. Ya, Atlantis. adelante. Fíjate, yo quería referirme un poco al término de Atlantis, ¿no? Y este es un término que deriva de un antiguo idioma que todavía se habla en muchos lugares que no han perdido el habla y da lugar a un pueblo, a una raza que estuvieron aquí en un momento dado. Son los Atls. De ahí viene esto, ¿no? Y bueno, a partir de ahí hace tanto tiempo del suceso de Atlantis, ¿no? Porque toda esta situación pues comenzó hace unos 75.000 años aproximadamente y terminó hace unos 12, ¿no? Es decir, no fue, como dice Platón, un hundimiento en una noche, desapareció todo, y tampoco era un continente, ¿no? Sino que quiero empezar por ahí. Atlantis era un archipiélago, era un conjunto de islas, ¿no? Muchas islas, o sea, 1000 y pico islas, que cubrían toda la parte de África y se adentraban en el Atlántico. Es decir, en aquel momento lo que hoy es el norte de África, toda la zona de Mauritania, Algeria, todo Sáhara, todos estos lugares eran en realidad islas en aquel tiempo. Hubo un movimiento sísmico que hizo que el lecho del Atlántico, que llegaba entonces hasta Egipto, se elevase. Y al elevarse, vamos a decir, gradualmente fue empujando poco a poco el mar hacia el oeste, ¿no? Y eso supuso la anegación de territorios que en ese momento, pues como digo, habían sido islas, ¿no? Y de ahí surge también, por cierto, el desierto de Sáhara. Todo esto mezclado con las tradiciones sobre los diluvios y las inundaciones, pues dio lugar al mito de Atlantis, ¿no? Porque esa tradición de la gran inundación, tal como aparece en el Génesis, pues es común
los babilonios, los persas, los egipcios, ¿no? Y también es común a las ciudades-estado de Asia Menor, ¿verdad? También en Grecia e Italia y otras situadas en torno al Mediterráneo y al Mar Caspio, en el Golfo Pérsico, ¿no? Incluso se habla de ello en la India y en la China, ¿no? Y la verdad es que resulta verosímil que los relatos sobre una gran inundación y sobre la supervivencia de seres elegidos por Dios, o por los mismos dioses para continuar la civilización mediante la construcción de un barco de salvamento antes de la irrupción de las aguas, pues se difundieron por todas partes, desde Asia hasta Europa, ¿no? Y América también, ¿no? Y todo esto, pues lógicamente afectó a las grandes rutas caravaneras, ¿no? Sin embargo, explicar la similitud entre las antiguas leyendas célticas y noruegas puede resultar complicado, ¿no? Porque ¿cómo podemos explicar que los indios americanos del Nuevo Mundo pues tengan ellos sus propias leyendas parecidas, ¿no? Completas, o sea, absolutamente análogas sobre la inundación, en las que se afirma frecuentemente que su salvación se debió a que llegaron a sus nuevas tierras navegando desde ¿dónde? Desde el oriente. De ahí que al estudiar estas leyendas surge pues un hecho evidente y extraordinario, y es que todas las razas están contando la misma historia, ¿no? Entonces es concebible que los pueblos mediterráneos pues hayan conservado una tradición acerca de un desastre común. Pero, ¿cómo habrían llegado los indios de los continentes americanos a conocer esto, ¿no? Y a contar con leyendas prácticamente idénticas. Por ejemplo, según los antiguos documentos aztecas, que están escritos, como sabéis, en jeroglíficos, el Noé de los cataclismos mexicanos existió y fue un tal Coxcox, a quien también llamaban Teocipactli o Tetpi, ¿no? Y dice la leyenda que él y su mujer se salvaron en un bote o una balsa, o como queráis plantearlo, fabricada con madera de ciprés. Y así se han descubierto pinturas que narran el diluvio de Coxcox entre los aztecas, entre los mixtecas, los zapotecas, los tlaxcalanos, todos. La tradición muestra coincidencias terriblemente asombrosas, la verdad, con la historia que se conoce a través del Génesis y de fuentes caldeas, porque cuenta, por ejemplo, cómo este hombre Tetpi y su mujer se embarcaron en ese navío, que debía ser bastante grande, junto a diversos animales y con un cargamento de granos cuya conservación era esencial para la supervivencia de la raza humana. Esto es lo que pasó en Atlantis, o sea, cuando empezó la inmigración, porque veían que se estaba negando, ¿no? Y que era una cuestión de tiempo, ¿no? Pues se fueron marchando, ¿no? Pero no solo fueron emigrando, sino que también llevaron animales y granos, etcétera, y salieron en varias direcciones que luego os comentaré. De manera que si seguimos en México, cuando el gran dios Tetzatlipoca, ¿no?, dispuso el retiro de las aguas, Tetpi mandó un buitre volando desde la balsa, o sea, es demasiada coincidencia, ¿verdad? Y el ave, que se alimentó de los cadáveres con que estaba cubierta la tierra, pues nunca regresó. Y entonces Tetpi envió a otros pájaros, los liberó, y el único que volvió fue un colibrí, que trajo una rama muy frondosa en su pico, y entonces pues vieron que el campo que comenzaba a cubrirse de vegetación otra vez, que ya había tierra, ¿verdad?, sobre las aguas, y entonces dejó su balsa en la montaña de Colhuacán. Y documentos como el Popol Vuh, por ejemplo, que ya sabéis que es una crónica maya, quiché, escrita en jeroglíficos mayas, pues habla de ello, ¿no? Para evitar comparaciones y demás, pues el original fue quemado por los españoles en la época de la conquista. Pero luego el texto, una copia, fue transcrito de memoria al alfabeto latino
Y esta leyenda maya dice textualmente que las aguas fueron agitadas por voluntad del corazón del cielo, por huracán, ¿verdad? Y una gran inundación, dicen ellos, que se abatió sobre las cabezas de estas criaturas que quedaron sumergidas, ¿verdad? Y entonces desde el cielo cayó una sustancia espesa como resina. ¿Y qué pasó? Que la faz de la tierra se oscureció y se desencadenó una lluvia torrencial que dicen ellos que estuvo cayendo día y noche, ¿no? Y se escuchó un ruido tremendo sobre sus cabezas, era un estruendo horroroso producido como si fuese fuego, ¿no? Y luego se vio a hombres que corrían y se empujaban desesperados y que querían trepar sobre sus casas endebles, ¿no? Y entonces narra cómo las casas caían a tierra dando tumbos y trataban de salir, ¿verdad? Por donde fuese, y se introducían en las grutas, en las cuevas, ¿verdad? En las cavernas. Y entonces las grutas se cerraban ante ellos. Y así hablan de que era un tiempo aquel de agua y fuego, ¿no? Que arruinó todo, ¿no? Como el último gran cataclismo que precedió, según ellos, a la cuarta creación. Pues bien, los primeros exploradores de América del Norte consiguieron transcribir esta leyenda de las tribus indígenas que vivían en torno a los grandes lagos y narran también que en épocas pasadas el padre de las tribus indígenas vivía en la dirección al sol naciente. Es decir, cuando le advirtieron en un sueño que iba a desencadenarse un diluvio terrible sobre la tierra, construyó una balsa enorme en la que se salvó junto a su familia y todos los animales y estuvo flotando de esta manera durante varios meses, ¿verdad? No días como dice el relato bíblico, ¿no? Los animales que en esa época, dicen ellos que podían hablar, se quejaban abiertamente y murmuraban también. Y entonces por fin apareció ante sus ojos una nueva tierra en la que desembarcaron todos los animales y dice que desde aquel momento perdieron el habla como castigo por sus murmuraciones, ¿no? Interesante, ¿verdad? Entonces, hay muchas leyendas en todas partes, ¿no? Hay leyendas en Europa, en África, todos hablan de esto, ¿no? Es algo muy curioso, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? También en los Estados Unidos, uno de los mitos de los Hopi describe lo mismo, o sea, una tierra en la que existían grandes ciudades y que era una tierra en la que florecían las artes. Pero cuando las gentes se corrompieron y se volvieron belicosas, una gran inundación destruyó el mundo. Entonces dicen que la tierra fue batida por olas más altas que las montañas, verdaderos tsunamis, y que los continentes se partieron y se hundieron. Es decir, hay una tradición en prácticamente todas las culturas, hasta donde yo sé, que habla de lo mismo, y de lo que habla es de la Atlántida, ¿no? De Atlantis. Atlantis, como digo, pues era un archipiélago y tenía su sede capital en una isla conocida como Undal, aunque los griegos llamaron aquello Poseidón, ¿no? La isla de Undal era muy especial porque, perdón, vista desde arriba tenía la forma de un cerebro y era un cerebro con los dos lóbulos, ¿verdad? Que ellos en un momento dado dividieron en cuatro, o sea que la isla estaba dividida en cuatro áreas, cada una de ellas estaba regida por un alto sacerdote. Llegaron a estar muy adelantados a todos los niveles. Tenían máquinas terrestres, acuáticas y aéreas. Y era una sociedad pacífica que, como digo, se había quedado de una colonia que había llegado en su momento del espacio, los Atl, de donde toma su nombre. En un momento determinado, uno de los cuatro regentes, de nombre Hand, regresó al cielo, ¿no? Los otros tres, poco a poco, salieron de Undal, a medida que veían que no había vuelta atrás, o sea,
cada vez el mar entraba más tierra adentro y ya con cierta tranquilidad, o sea, no como asegura Platón, que fue una noche, ¿no? Con cierta tranquilidad emigraron. Uno de los altos sacerdotes era conocido allí como Chiquetetarlich Fomalites. Y este salió de Atlantis en un momento dado y se estableció en el delta del Nilo y generó las primeras dinastías. Allí fue conocido por Tot. Le habían puesto Tot. No entendían lo que hablaban ni nada y alguien tuvo la inspiración de que Tot era el nombre de un dios y le llamaron Tot. La sabiduría que desgranaba era tan importante que los griegos, que en ese momento pues eran los que en definitiva eran dueños de las rutas comerciales marítimas, le llamaron Hermes Trismegisto, porque sentían que era no solo grande, sino 3 veces grande. Él fue el que instituyó las primeras dinastías de faraones y también fue la persona que invitó a seres de otros mundos a que se instalasen provisionalmente en Egipto como asesores. El otro gran sacerdote, alto sacerdote, como decían ellos, de Atlantis, era conocido como Ra. También estuvo en Egipto un tiempo y fue considerado también como otro dios. Pero como Tot hacía, digamos, su labor perfectamente, terminó él instalándose en el Oriente y dando lugar a las dinastías orientales. Y el tercer alto sacerdote, Aragot, estaba en uno de los cuartos de aquella isla de Undal y este se encargaba de su raza en particular, eran gigantes. Eran seres, yo creo que el más pequeño debía medir 6 metros, ¿no? Esos también emigraron y se instalaron en el Peloponeso. Y allí, pues con el tiempo, a pesar de que se aislaron, porque lo mismo pasaba en Atlantis, ellos no se mezclaban, porque a pesar de que no eran belicosos, pero sí eran imponentes. Entonces, los otros pequeñitos se asustaban ante ellos y bueno, pues hacían su vida en un cuarto de aquella isla. Y estos emigraron al Peloponeso y se instalaron en las islas griegas, en islas bastante inaccesibles, ¿no? Pero bueno, ya sabéis cómo son los seres humanos, ¿no? Siempre son imprevisibles, están donde nunca deben estar y fue una cuestión de tiempo que descubriesen alguno de ellos. Ya os podéis imaginar pues, lo que sucedería si estáis en una playa de una isla de estas griegas y veis salir del mar pues, a un ser enorme, ¿no? Aparte del susto, pues está la adoración que eso genera, ¿no? Eso dio lugar a los grandes dioses griegos, que no eran sino Atlantis, ¿no? Pero seguimos un poco acariciando la historia, ¿no? También en los Estados Unidos, los indios iroqueses sostenían que el mundo fue destruido una vez que el agua lo cubrió. Y lo mismo, quienes se salvaron, pues una familia y 2 animales, ¿no? De cada especie. En Colombia sucedió igual, es decir, todavía hay leyendas de los indios chibchas que conservan una leyenda según la cual pues, el diluvio fue causado por un dios que ellos llaman Chibchacún, a quien Bochica, el dios principal y maestro civilizador, pues llegó a castigar, obligándole a llevar para siempre la tierra sobre sus espaldas. Pues bien, estos chibchas dicen también que los terremotos se producen, dicen ellos, siempre cuando Chibchacún pierde el equilibrio. Y es curioso porque en la leyenda griega, Atlas, que no es otra cosa que Atlantis, ¿no? Viene de Atlantis, soportaba, ya sabéis, habréis visto muchas fotos por ahí, soportaba sobre sus espaldas el peso del cielo y ocasionalmente también el del mundo, ¿no? Y en la leyenda chibcha sobre la inundación existe otra, yo diría que analogía que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Con la leyenda griega, porque
dice que con el fin de librarse de las aguas que inundaron la tierra, pues Bochica abrió un agujero en la tierra en Tequendama, algo semejante a lo que ocurrió con las aguas de la inundación de la leyenda griega, y que desaparecieron por el orificio de Bambice, ¿no? Estas leyendas son impresionantes porque son todas prácticamente iguales, ¿no? Entonces, claro, es complicado pensar que eran habituales antes de la llegada del hombre blanco al Nuevo Mundo. O sea, ¿cómo pudieron saberlo? ¿Cómo pueden ser coincidentes hasta ese punto, ¿no? Los invasores españoles, por ejemplo, del Perú, descubrieron que la mayoría de los habitantes del Imperio Inca también creían que había habido una gran inundación en la que habían perecido todos los seres humanos, con excepción de algunos a quienes el Creador, ¿verdad?, le había perdonado y salvó especialmente y los dejó ahí para repoblar el mundo, ¿no? Hay, de hecho, perdón, hay una leyenda inca acerca de uno de esos supervivientes y que señala que conoció la proximidad de la inundación al observar que sus rebaños de llamas miraban hacia el cielo fijamente, y él quedó desconcertado porque él veía que era una mirada de gran tristeza. Y entonces, avisado por estas señales, pudo trepar a una montaña, la más alta que encontró, donde él y su familia se pusieron a salvo de las aguas. Y hay otra leyenda también de los incas que afirma que la duración de las lluvias fue exactamente de 60 días y 60 noches, es decir, 20 más que los que se mencionan en la Biblia. Y pudiera seguir contándoos de estos. O sea, en la costa oriental de Sudamérica, por ejemplo, están los indios guaraníes, que también conservan una leyenda que dice que al comenzar las lluvias que habrían de cubrir la tierra, fijaros, siempre hablan de cubrir, o sea, no es que llueva normalmente, pues allí Tamendré permaneció en el valle en lugar de subir a la montaña con sus compañeros, y cuando se elevó el nivel de las aguas, trepó a una palmera y se dedicó a comer cocos mientras esperaba, ¿no? Pero las aguas siguieron subiendo, y entonces la palmera fue arrancada de raíz y él y su familia pues se agarraron a ella y ahí estuvieron navegando, ¿no?, mientras la tierra y el bosque pues prácticamente desaparecían ante sus ojos, ¿no? Y dice que Dios detuvo las aguas cuando tocaron el cielo, fijaros, ¿no? Y este Tamendré, que había flotado hasta la cumbre de una montaña, pues descendió al escuchar el ruido de las alas de un pájaro celestial, que era la señal de que las aguas pues ya se estaban retirando y había vegetación y árboles sobre los cuales estos pájaros podían posarse. Entonces dice que comenzó a repoblar la tierra. Y hay muchos, o sea, en el Mediterráneo hay muchos noés, ¿no? Y en el Oriente Medio también. Ahí está, por ejemplo, el caso de la epopeya de Gilgamesh con Utnapishtim, de donde sacaron quienes escribieron la Biblia, la sacaron de él precisamente, ¿no?, de Utnapishtim, ¿no? Y ahí habla de Vaisvaste, el sobreviviente de la inundación de la que se habla en el Mahabharata de la India, ¿no? Yima también, de la leyenda persa, y de Eucalión en la mitología griega, que repoblaron la tierra arrojando piedras que se convirtieron en hombres, o sea, sembraban hombres que estaban dentro de piedras o de huevos, no sé. O sea que ya veis que no hubo un solo Noé, todos hablan de lo mismo, ¿no? Todos hablan de lo mismo, y eso significa hablar de Atlantis, porque esto es un poco lo que sucedió, ¿no? O sea que este recuerdo común acerca del gran diluvio sería sin duda compartido por todos los pueblos de ambos lados del Atlántico, es decir, en todo el mundo, como veis. Si la Atlántida se hubiese hundido en la catástrofe descrita por Platón como él lo hizo, pues no solo habrían crecido las mareas en el mundo entero, sino que las tierras bajas pues habrían quedado sumergidas, y las tormentas, las tempestades, los vientos desatados, los terremotos habrían llevado a los observadores a creer que estaba llegando realmente pues el fin del mundo, el fin de los tiempos. El capítulo 7 del Génesis ofrece un testimonio particularmente vivido del fenómeno del que estamos hablando, con el incremento del nivel de agua y las lluvias, porque dice que el mismo día se rompieron todas las fuentes de la gran profundidad y se abrieron las ventanas del cielo.
todo esto se refiere a Atlantis, ¿no? Atlantis no estaba en América, no estaba en el Mediterráneo, hay algunos que sostienen que era la isla de Krakatoa, ¿no?, que reventó. No, fue un proceso, como digo, un proceso que duró pues casi 70.000 años, ¿no? Y que permitió que poco a poco pues se fuesen reorganizando en otros lugares. Restos de Atlantis, bueno, como digo, el norte de África, por eso Platón se refería a ello, pero restos de Atlantis son las Azores, ¿verdad? Y restos de Atlantis son las Islas Canarias también, y restos de Atlantis son los Guanches en Canarias, ¿no? O sea que esto es un poco como el aperitivo y la verdad es que, bueno, es un tema apasionante, o sea, yo me podría alargar. No sé si tenéis alguna pregunta, ¿no? Luis, sí. Sí, había una que te habían hecho, uh-huh. A ver si la localizo ahora, espérate que está más para arriba. Pregunta, ¿cómo desaparece esta raza de gigantes? La raza de gigantes en realidad, o sea, no desapareció, se fue, o sea, hubo otras razas, eran colonias que venían aquí, se instalaban, hacían un trabajo y se iban. Algunas veces llegaron a durar miles de años, ¿no? Pero no fue a base de guerras o que se extinguieron por enfermedades, etcétera, no, cumplieron y se fueron, ¿no? Hubo no solo esta raza que vivía en Atlantis, sino que después, en tiempos de Tot en Egipto, muchos de los asesores que venían eran también gigantes. Por eso se les consideraba como dioses. O sea, cuando los veían en público en Egipto, seres tan imponentes, tan grandes, con unas pieles tan especiales, pues el único tratamiento que debían darle era el de dioses, ¿no? Y el hecho de que nadie se podía dirigir a ellos es que ellos no hablaban, la comunicación era telepática, ¿no? Entonces solo se mostraban y siempre había alguno, unas veces era cierto que se comunicaban y otras no, simplemente inventaban. Y ellos eran los portavoces y decían que el dios estaba diciendo tal cosa. El dios no decía nada, simplemente observaba y no intervenía, le parecía bien todo. O sea, el dios en realidad asesoraba al faraón, que en muchos casos era producto pues de una mezcla, ¿verdad? O sea, a lo mejor tenía su padre que era de otro astro y su madre de allí, o al revés, ¿no? Y eso es lo que hacían. O sea, ellos no sabían hablar, no se podían comunicar, y si lo hiciesen, causarían el pánico, ¿no? Pues esas voces tan grandes, tan potentes, esos sonidos causarían el pánico. Total, que no se comunicaban y se dejaban ver en público muy poco, porque tampoco vivían aquí bien, o sea, no podían respirar, esta atmósfera era incompatible con sus sistemas respiratorios, y entonces por eso se hicieron también lo que llamaban ellos las estancias de Amenti, que no eran otras cosas que unas construcciones casi siempre subterráneas, de gran altura, ¿verdad?, que servían pues para que estos seres estuviesen allí, dotando a estas construcciones que eran completamente estancas, o sea, no podía entrar nada, dotándolas de una atmósfera totalmente respirable, ¿no? En algunos puntos de Egipto se atrevieron incluso a construir templos en honor a estos dioses especiales que eran tan enormes, y claro, cuando uno va a verles hoy, ¿no?, estos lugares, pues te quedas pues absolutamente desconcertado, ¿no? Si uno va, por ejemplo, hoy en día a Siria a ver alguno de los templos en Baalbek, perdón, no a Siria, al Líbano. Al Líbano, si vais a la zona de Baalbek, pues hay templos que tú dices, esto no me encaja nada, ¿no? Porque resulta, las escaleras, yo para subir por esas escaleras casi tengo que usar escaleras yo de un peldaño a otro, son enormes, ¿no? Y los techos de esos templos enormes, pero eran construidos precisamente por si los dioses querían ir a vivir allí, podían estar con ellos, porque ya habían visto
que aquellos dioses que estaban en Egipto, en las estancias de Amenti, y que solo salían en condiciones especiales y con máscaras especiales que les permitían respirar, entonces construyeron aquello pues para lograr el beneplácito de los dioses y estar tranquilos, ofreciéndoles lo mejor que tenían, ¿no? Que eran buenas casas, buenos templos, etcétera, que nunca, por cierto, nunca llegaron a visitar, nunca llegaron a ir. Pero los templos han quedado, ¿no? Y un buen ejemplo de ello es este que os digo, que está en Líbano y que es desconcertante porque es que todo es inmenso. O sea, tú ves allí una puerta lateral y esta puerta de 10 metros de altura, o sea, y todo es así, ¿no? Las escaleras, los pasillos, todo. Doctor, Dime. yo tengo dos preguntas. Una, Hiperbóreo, los de Lemuria, los de Mu, incluso ya finalmente los atlantes, ¿no podrían haber ido al mundo intraterreno? O sea, más que irse a otra esfera, bajar hacia abajo. Es que abajo no se puede ir, Luis, porque el mundo intraterreno, las civilizaciones que habitan esas 7 grandes grutas, ¿no? Son civilizaciones muy antiguas. En algunos casos todavía quedan allí personas de las que crearon este lugar. O sea, esta esfera fue construida, fue creada. Entonces la diferencia de vibración es tan grande que no se puede ir. Es decir, los niveles de vibración matarían a cualquiera. Es decir, si uno va en presencia de cualquiera de esos seres con una vibración inmensa, ¿no? La sola proximidad a unos pocos metros mataría a estos cuerpos, lo desintegraría. Entonces no se puede ir. O sea, allí podrían ir los que son como ellos de otros lugares, ¿no? Y sin embargo pertenecen, digamos, a este tramo dimensional, pero con una vibración exagerada. Es decir, la única posibilidad que existe de conocer aquello y ver es hacerlo en proyección, que también tiene riesgos, por cierto, pero mucho menos que ir con el cuerpo físico. No obstante, sé por dónde vas. En todos los astros evolucionados, a medida que las civilizaciones evolucionan, a donde van es al interior de la Tierra. O sea, es en el interior donde se está bien, es en el interior donde no hay terremotos, donde no hay alteraciones de ningún tipo, donde pueden reproducir ellos el ambiente que quieran, pueden generar procesos de fotosíntesis, funciones clorofílicas de las plantas, pueden generarlo todo. De hecho, pues construyen en alguna de las instalaciones que hay, hasta han construido una especie de sol pequeño, ¿no? Que es igual que el sol grande, pero en pequeño, un verdadero reactor nuclear, para generar los ciclos día-noche, ¿no? Y sí, o sea, allí están, pero no se puede ir. No se puede ir. O sea, son millones de años de adelanto, por decirlo así, ¿no? Uno estaría completamente desfasado. Lo mismo que incluso para ir en proyección, uno tiene que estar mentalmente preparado. O sea, sería desde luego muy aconsejable que antes de ir, pues algún psiquiatra dictaminase que está en condiciones mentales para poder hacerlo, porque el impacto realmente puede ser impresionante, ¿no? Hay personas aquí buscando que si la vida extraterrestre, otros astros, si se ve eso en el interior, el impacto pues podría matar a cualquiera del susto, independientemente de esto que digo, que en presencia de estos seres, pues uno quedaría automáticamente desintegrado, ¿no? O sea que no, estas colonias vinieron aquí a ayudar. Fíjate que hace poco he publicado yo un aspecto de la Tierra cuando se terminó de conformar y cuando todavía no había agua, ¿no? Y la verdad es que era horrorosa en ese momento, ¿no? Pero luego es el agua la que genera la belleza natural de esta esfera, porque con el agua pues llega el manto vegetal y es cuando empiezan a venir las colonias, ¿no? Las colonias pues no hacen otra cosa que ayudar en la puesta a punto final. Perdón. Y cada uno va aportando pues el área que domine mejor, ¿no? La que sean expertos, ¿no?
Y eso es lo que ha pasado aquí, pero sucede lo mismo que cuando va un ingeniero a cualquier sitio que va a construir algo y cuando termina la obra se va. Pero también hay ingenieros que, bueno, pues encontraron una novia y se quedaron allí, ¿no? Eso es lo mismo que ha pasado aquí. Y es muy habitual que esto suceda. Entonces, las razas que se integraron en Atlantis llegaron a convivir y lo hacían bien, ¿no? Y fue una humanidad aquella muy interesante, de la cual, pues, como veis, hablan todas las cosmogonías y todas las culturas, todas cuentan lo mismo. Ahora, buscarla, no la busquéis exactamente en el Atlántico, ¿no? O sea, eso ha pasado mucho tiempo, hay que buscarla en lo que son hoy países del norte de África y el que quiera ir un poco más allá, en las postrimerías de Azores y de Canarias. Yo te quería comentar también, yo estaba viendo en internet, ¿no? que hay fotos de gigantes, digo gigantes, 3, 4 metros y 5, en 1800, en el 1900, conviviendo con europeos o gente del planeta, ¿no? Y se hablaba que de los guanches eran de ese tamaño también, rubios, de ojos verdes. Entonces, o sea, quiero decir que sí que hubo gigantes que perduraron a lo largo de la historia hasta nuestros días, pongamos hasta hace medio siglo, un siglo como mucho. No, los hay todavía, Luis, o sea, quedan. O sea, nunca se van del todo. El famoso Bigfoot de California y del parque de Yellowstone y todo esto, ¿no? Pues son restos de esta gente, ¿no? Evidentemente ha pasado el tiempo, la civilización teóricamente ha evolucionado, pero siempre están, pues, acobardados, ¿no? Porque fíjate que os voy a contar una historia muy graciosa que narra cómo es esta situación. Cuando yo estudiaba y estaba en la residencia de la universidad, llegó una vez a ver a uno de los compañeros, llegó una vez un pariente, yo no sé si era un tío y tal, y nada, allí cenaba con nosotros, y estaba el hombre, en fin, en un estado de total ebriedad, ¿no? Y, o sea, no, le costaba hasta hablar, ¿no? Y a nosotros nos encantaba porque era muy simpático, ¿no? Y le preguntábamos, ¿no? Le dice, usted pues, tenía que tomar menos vino, usted tome agua. Y decía él, no, el agua para las truchas y las truchas para mí. Y de, bueno, pues nada. Y entonces en una de estas nos cuenta una anécdota. Dice, yo soy de un pueblo, ¿no? Y es un pueblo muy precioso, decía él. Se llama Peñerudes. Ah, qué bien, ¿no? Y dice, viejo, cuando llegó allí el primer coche, decía, un coche grande y negro, y todos estaban asombrados, ¿no? Una cosa impresionante. Entonces todos ahí estaban escondidos detrás de los árboles y todos eran unos brutos en el pueblo. Los que eran menos brutos, yo creo que eran el alcalde y yo, decía el hombre, ¿no? Entonces el alcalde, que era muy listo, les decía a los otros, no le tiréis a dar, hay que cogerlo vivo. Pues esto exactamente es lo que ha seguido pasando hasta hoy. Es decir, ven a estos seres y son considerados monstruos, etcétera, y pues, a pedradas con ellos o a intentar cazarlos de alguna manera. Pero sí, todavía quedan por ahí. Te hacen una pregunta, Cristina, dice, de los grandes profetas de la historia, ¿algunos no eran de esta esfera? Pues es que en realidad, Cristina, eran todos de aquí, porque los que eran de afuera nunca, no hacían profecías ni cosas de estas, ¿no? Los que eran de afuera mantenían una total discreción en lo que hacían, sobre todo porque no querían influir. O sea, si hay algo que defina la venida de ciertos seres a echar una mano, pues ellos contestan cuando se les pregunta, pero nunca hacen nada con el ánimo de que les crean. Es decir, el concepto es distinto. El concepto es, ellos vienen a informar en un momento dado, pero no a sentar cátedra de nada, ni a generar dogmas, ni a hablar de religión, ni nada de esto, ¿no? Entonces, en general, no. O sea, ha habido alguno que fue tomado por protege que no lo era. En general, no.
son de aquí, suelen ser de aquí. Yo tengo, antes de pasar a otra pregunta de la gente, otra pregunta mía. Según Hércules, él estaba justamente luchando en las columnas de Hércules, que teóricamente debería de ser lo que hoy conocemos como Tartesos, ¿no? La parte entre Cádiz y Marruecos. Y la pregunta es, entonces, Hércules o toda esa mitología nunca fue hecha en Grecia, siempre fue hecha en Tartesos. O sea, que ellos hablan como si fuera todo en Grecia, pero realmente la realidad es de todo lo que pasó aquí. Es que vivían en Grecia. O sea, ellos salían, pero el territorio que ocupaban era el Peloponeso. Lo que pasa es que no estaban siempre ahí, se movían. Esta era la cuestión. Y fue un tiempo especial porque, fíjate, después de los cataclismos y todo esto, no había entonces siquiera estrecho de Gibraltar. O sea, cuando aquello se formó, fueron miles de años los que duró una especie de catarata que había allí, ¿no? Pero sí, ellos vivían en la zona de Grecia. Por eso, o sea, todos estos dioses griegos, que lógicamente se movían en todo el mundo y especialmente en el área de lo que hoy es el Mediterráneo, eran todos enormes. Todos enormes. Era eso de los pupilos de Aragot. Vamos con la siguiente pregunta. Si escucháis ruido de atrás, es que aquí hay gente ya en la piscina jugando y se escuchan los ruiditos, aunque estamos altos y lejos, pero se escucha como si estuviera aquí. Pregunta, dice, ¿los atlantes de qué raza eran? Dicen que eran reptiloides humanoides, ya que la raza humana actuales después del diluvio, es decir, después de Atlántida. Sí, como he dicho antes, eran de 4 razas distintas, pero no reptiloides ni nada, ¿no? Eran razas parecidas a las de aquí. Y si hubiese algo que destacar de ellos es que 3 de las razas eran extremadamente blancas, o sea, tan blancas que hoy yo creo que serían considerados como azules, como de la raza azul. Y la otra raza era fundamentalmente negra, pero negra, muy negra, no como los negros de aquí que dicen, les llaman negros y en realidad no lo son. O sea, negros, de estos negros quedan en Senegal, quedan algunos, ¿no? Que son muy estilizados, muy elevados, muy negros, pero con una tipología caucasiana, muy europea, ¿no? No eran así. Vamos ahora a ver la siguiente. ¿Dónde se encuentra hoy el Atlas? Los Atlas. Me imagino que te refieres a los Atlas. Pues han dado lugar, están en una especie de área que cubre parte de las repúblicas bálticas del norte de Europa. Está bien eso. Vale, y yo te pregunto así, entonces, si los atlantes eran 4 razas, ¿se supone que convivieron simultáneamente, vamos a decir, con otros continentes ya conocidos o islas como la de la Lemuria, Mu, o fueron épocas separadas? Fueron épocas separadas, sí. Y además, bueno, ellos convivían entre ellos, eran considerados pues un ejemplo, ¿no?, de convivencia. Lemuria, Mu, ni siquiera se llamaban así esas tierras, ¿no? Pero allí también sucedió algo parecido, ¿no? Porque esa especie de continente era en realidad como una lengua de tierra que empezaba hacia el norte de Chile y terminaba en el norte de California, ¿no? Entonces, con los altibajos marinos, también poco a poco fue anegado eso, ¿no? Y esas razas entraron entonces en el continente principal, ¿verdad? Y se mezclaron con las razas existentes, ¿no? Finalmente, pues todo aquello fue anegado, de Lemuria y las islas que había allí, pues prácticamente no queda nada. Pero si os tomáis la molestia de bucear en Google Earth, tal y como está hoy, ¿no?, y pasearos por los lechos marinos, que el programa lo permite, veréis la cantidad de túneles que había. Claro, con los
terremotos que ha habido, los movimientos sísmicos y geotectónicos, se rompieron la mayoría y quedaron en desuso, pero los veréis, o sea, desde Chile hasta el norte de California, veréis la cantidad de restos de túneles, que algunos pues salieron un poco a la superficie, otros siguen siendo subterráneos, ¿no? Y lo único que se mantuvo de aquello, o sea, la historia del continente y de sus logros, está hoy salvaguardada, bueno, hoy desde hace bastante tiempo, en la famosa ciudad subterránea, no intraterrena, de Telos, en Shasta, Estados Unidos. Vale. Muy bien, pues doctor, ya para ir finalizando, si quieres decir actividades, libros, lo que quieras. Bueno, pues nada, o sea, de actividades os invito siempre a que los martes y los viernes a las 6:30 hora de Nueva York, Santo Domingo y Puerto Rico, que os conectéis por el canal A1 Global de YouTube. O sea, en realidad transmitimos en 8 plataformas distintas. Perdón. Pero las más conocidas pudieran ser eso, A1 Global, perdón, 1A1, 1A1 Global, 1A1 Media y 1A1 Audiovisual. Podéis buscarnos allí, esto es a las 12:30, que es una mala hora en España, pero bueno, siempre lo podréis ver en diferido. Si decidís esperar, ahí me vais a encontrar en un programa que se llama así 1A1 y donde se habla de todas estas cosas. Es un programa de 2 horas y que espero que os guste, ¿no? Estáis siempre invitados y además se permiten las preguntas, podéis aportar cualquier pregunta, sugerencia, etcétera, y allí estamos a vuestra disposición. Así que, nada, como siempre, muchas gracias, Luis, por esta invitación y por esta generosidad vuestra de la caja de Pandora conmigo. Un abrazote a todos, comenzad a disfrutar del verano y nos encontramos, en este caso, cuando mande el director, que es Luis Palacios, director y amigo mío. Un abrazote fuerte. Bueno, deciros que con doctor Ángel Luis Fernández nos veremos ahora también en julio y en agosto, pero una vez, no va a haber de haber de hacer en el mes 2 veces, haremos una y anunciaremos lo que sea en Aulas Pandora el siguiente taller. Y comentaros, pues nada, que estamos fuera de tiempo, pero no habéis hecho más preguntas, cosa que me extraña sobre un gran tema sobre este. Pero bueno, seguro que en el siguiente, si ahora os sale, porque ya cerramos, si os sale alguna pregunta, guardarlo para el siguiente vídeo y ahí podéis hacerlo, como siempre hacemos. Los de verano ya serán diferentes, porque no iremos con un horario justo. Y si no, permíteme, Luis, sí. Estamos en remodelación de todas las páginas web. Yo veo que, por ejemplo, todavía está sdeigewe.com, que va a ser sustituida por sdeigewe.org, ¿no? Pero con este nombre, Sdeigewe, que es mi verdadero nombre, ese es también mi email de Gmail. O sea que si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, pues sentiros libres de contactarme por esa vía. La más directa es sdeigewe@gmail.com y con mucho gusto os responderé. Vale. Espérate. Dice, ¿está Atlantis completamente abierta en todas partes de su ubicación? ¿Qué quiere decir? ¿Que estaba en todas partes? No entiendo. No entiendo tampoco la pregunta. No sé si te refieres si queda algo abierto de Atlantis. Ya he dicho que sí, que son los países del norte de África antes eran islas, ¿no? O tenían una parte insular, ¿no? Y eso lógicamente sigue abierto. Hay otras partes, lógicamente, que quedaron sumergidas por completo y luego están ese grupo de islas de Azores y de Canarias que en ese momento no eran tan islas, eran islas más grandes sin llegar a ser continente, ¿no? Por decirlo así. Ahí está. Pues muchas gracias, doctor Ángel Luis Fernández. Nos vemos dentro de unos días, cuando toque. Un abrazote, Luis. Que vaya todo bien. Disfruta del verano y de esa piscina redentora que tienes ahí. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego, familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.